pequeños, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video aquí en mi canal. Yo soy Ambers, bueno, algunos ya conocerán a CookTube y por supuesto a Bidoof. Y el día de hoy les traigo un video súper mega especial porque es algo totalmente nuevo, nunca antes visto en este canal. Así que por favor quédate a verlo hasta el final. Hola Pokefans, bienvenidos al Pokémon Weekend, o bueno, esta pequeña colaboración que tenemos con nuestra amiga Ambers de Ambers Fashion and Anime. Hoy vamos a hacer un unboxing tanto de unos cuantos dulces como de un proyecto especial. Esta es la primera vez que Ambers va a ver los artículos que traigo para que hagamos el unboxing, así es que vamos a ver su reacción tal cual. ¡Oh my God! ¡Comenzamos! ¡Woo! A ver, toma el primer artículo, lo primero que veas. Miren nada más qué cosa tan bellísima tenemos aquí. Estos son los dulces, supongo, con cremini. Al creamy. Al creamy. Uy, Coco tiene un sombrero de bruja, lo amo. Me encanta, qué precioso. Pero me encantan porque son como de Halloween. O sea, tienen como toda la estampa de ser cositas de Halloween. Y pareciera como si fuera, bueno, en la imagen a mí me da la impresión de que es como un cereal. Ajá, yo pensaba lo mismo, que es como un cereal. El sabor aparentemente es el mismo. Vamos a probar al creamy. ¿Lo abro? Huele como a chocolatito. ¡Wow! Pues yo creo que son como Pikachu. Huele como un cerealito con chocolatito. Lo probó. ¡Qué cosa tan rica! Pues definitivamente es como un cereal. Es como un cheto. Sabe a chetos, pero con chocolate. Pues sí, o sea, fíjate que no sé si es un Pikachu o es un Eevee por el color. Y las orejas también se ven como muy largas. Pero sí huele muy, muy chocolatoso. O sea, me recuerda como un Es un Nesquik. Pikachu. Aquí dice Pikachu. Ah, es que ya sabe leer japonés. Más o menos. O sea, desde que lo abres, a mí me hace pensar como en un tipo Nesquik o algo así. Ya le quité uno. Yo sigo insistiendo en que sabe a chetos con chocolate. O sea, está bueno, pero chetos. Sí, se siente como una fritura tal cual. O sea, no tanto como el cereal. Digamos que la diferencia es que se sienten como frescos. O sea, los muerdes y no se sienten duros. No están duros, es cierto. Están muy suaves, como muy crunchies, pero suaves. Gracias a nuestros amigos de Johnny Poké Collectors que nos mandaron estos artículos. Ya es un poquito tarde para las cuestiones de Halloween, pero vamos a Nunca es abrirlo. tarde para Halloween. El empaque está muy bonito, como comentábamos, es de Halloween y están sabrosos. Así me recuerda como a una papa, pero dulce, una mezcla entre papas y frituras. Que no, sí, no. Ahora, en nuestros videos acostumbramos darle una calificación a los dulces, aunque sea como muy general. Yo creo que de un 5 para arriba, el sabor es muy bueno, entonces difícilmente va a llegar debajo del 5, pero ¿qué calificación les pondrías tú? Yo definitivamente les pondría como un 10 de 10. O sea, sí, el producto está muy rico, su aroma es rico. Y quizás lo único malo es que no es tanto. Pues no sé, aquí en México como que acostumbramos a que todo sea como muy macro, muy grande. Sí, tomen en cuenta que la idea es no atiborrarse de estos. O sea, como dice Ambres, estamos acostumbrados a que todas las papas sean como en grande. Yo le pondría tal vez un 9, solamente por la cuestión de que es una cantidad pequeña. Estas cosas vienen desde Japón y no están lastimadas ni nada. O sea, no es como que, huele a plástico, huele a cartón o algo así. O sea, la verdad es que está muy bien cuidado. Pero chances no le ponen tanto justamente para que no sea más fácil que se rompa. Exacto. Tenemos otros dulces de unas series que en realidad no conozco, pero aún así queremos probar para ver qué tal. Parece que son como unas galletas, solamente tenemos que abrirlas con cuidado porque ayer hubo un pequeño accidente con otro de los artículos. De parte de nuestra otra Invitada. Ajá. Ella. ¿Verdad? Y bueno, estos son de la serie de Fate, que es un anime bastante longevo, tiene muchas iteraciones o temporadas, la verdad es que no he visto tanto, y a mi parecer es una galleta, pero pues ahorita vamos a ver de qué se trata. Y similar el caso con esta de plano sí no la conozco, o sea, es una serie que nunca he visto, pero por eso, esta como tiene waifus la voy a abrir yo, y este que tiene por lo menos un husbando lo va a abrir ambos. ¿Qué me sabrán? Bueno, vamos a probar el de los husbandos. Supongo que eso significa que trae como alguna tarjeta de colección. Es algo muy común, al menos de los dulces que hemos probado antes. Incluyen algo como para darte una mejor experiencia. En el mío creo que también. Y si no, por lo menos hay una imagen de chicas en bikini, entonces... Pues aquí está mi... Aquí está mi... Oh my God. Oh, pero este no es un husband, esta es una waifu. Yo sí la conozco.
Es la protagonista, creo, de la serie de Fate. Este es un cosplay súper común. Todas las cosplayers hacen cosplay de ella, Saber. Bien bonita la tarjeta, es holográfica, brilla. Aquí trae estas dos como galletas, supongo. Voy a abrir primero una. Esta es como una de estas galletitas que son para los helados y así. Ah, son como tipo suaviquemas o algo así de wafer. Chiquita, flaquita. Creo que sabe exactamente igual que los crema. A mí la verdad, de los que hemos probado en otras ocasiones, sí me gusta mucho más el chocolate que traen. Y no porque sea japonés y lo de aquí no sea bueno. Sí está un poquito más amargo que el chocolate de aquí, pero está más dulce que los que hemos probado en otras ocasiones. De esos obviamente no te he podido compartir, pero sí es bastante rico. Y ahora vamos a abrir esta de las waifus. Les digo, de esta sí de plano no tengo idea de qué serie es ni nada. Desde que la abrí también tiene un olor bastante fuerte, como entre vainilla y canela. Y sí, es una galleta completa, se parece más a la que probamos hace un año de Coraidon. Y nos incluye también una tarjetita de una waifu, un poquito más jovencita, digamos. Yo quiero ver. ¡Ay, qué kawaii! ¡Qué bella está! La waifu está bellísima. Pero aparte todo el outfit está increíble. Tiene una como boinita con unas alitas Koharu. Blue Archive se llama. Y es una galleta grande, o sea, completa. Yo creo que la misma cantidad de la galleta de Ambers, pero es en 2 porciones y esta es una sola porción. Entonces yo ya he probado una parecida, si tú la quieres probar. Como vainillita, con canelita, no muy dulce. Creo que me gusta un poco más que la de chocolate. ¿Sí? Si no es vainilla, es como maní o almendra o algo por ahí, o sea, es como que muy de nuez. Puede también ser porque la demografía a la que va dirigido este dulce es un poquito ya mayor. Entonces sí te gusta lo dulce, pero sí como que tenga un poquito de diferencia. Y pues como se trata de waifus, yo creo que sí es como, no para adultos, pero sí para gente un poquito más grande. Y por último tenemos este dulce que es una gomita de One Piece. También ya la hemos abierto una vez. Justamente Ambers en los comentarios me había comentado que la quería probar. Entonces vamos a ver qué le parece. Ahora, el chiste de este dulce es que viene en un empaque como enrollado, digamos. Y tú tienes que sacarlo completo sin que se llegue a romper. Pero la estrellita viene por separado. O sea, viene como la manita enrolladita. La estrellita viene por separada. Es por si no alcanzas a sacar completa la mano, pues yo creo que la estrella es más fácil que la saques sin romper. Digamos, es como un reto. A mí me recuerda un poquito a lo del juego del calamar. Sí. Pero pues en gomita. Que bueno, en el canal no somos extraños a los gomitas. Se siente pues como durita, pero riquita. Ok. No me sabe nada en particular. Me sabe, pues sí, creo que como una gomita como de uva. Sí, al principio nada más es como que ácido cítrico, digamos. Ay, me siento pro, estoy haciendo un reto con el Pokémon Weekend. Pero sí, la verdad es que el gusto está bastante rico. No te queda marcado en la boca ni nada. O sea, tú puedes seguir comiendo más dulces y no vas a sentir como que se mezclen. Oh my god, miren esto, qué locura. Entonces ya lograste sacar la mano de Luffy, ¿tú crees que se estira? Se estira, sí, es la mano de Luffy. Ahorita creo que sí le siento un poco más el sabor. ¿Sí? Se siente un poco más acidito. ¿Verdad que sí? Sí, se siente más ácido. Más el sabor, más acidito, de hecho, muchísimo. Bueno, yo por ejemplo, a las galletitas estas como suavicremas así chiquitas, yo les doy un 9 de 10. Porque, o sea, sí están ricas, pero creo que podrían estar más ricas. A la gomita yo le doy un 10 de 10, porque sí está como que muy rica y muy entretenida, teniendo que sacar. Sí está difícil, o sea, sí no está tan fácil como parece, sí tiene su deje de complejidad. Y sí está riquita, y no se siente como tan tiesa ni tan, está como bien. Y a la galletita waifu también le doy, yo creo que 9 de 10 también, porque creo que también está como muy riquita, pero podría estar un poquito más dulce. Sí, en mi opinión, la gomita, o sea, siempre van a ser como que 10 de 10.
Al menos las gomitas japonesas me gusta mucho el sabor que mantienen. Les digo, en el canal no somos extraños a las gomitas, de hecho, no se les olvide ver el video anterior. Entonces, de la gomita 10 de 10, de ahí me gustó más tu galleta porque el chocolate se siente como bastante intenso, entonces yo creo que 9 de 10. Y ahí abajo mi galleta de las waifus 8 de 10 porque a mí yo como muy dulce o muy salado, y en este caso como que sí está dulce pero le falta. Y lo más grande del día de hoy va a ser este unboxing de la serie de atuendos de entrenadores Pokémon, que es una colección que salió el año pasado. Íbamos a hacer el unboxing desde hace un año, pero por unas complicaciones ya no se pudo. Sí, son como cajitas misteriosas. Tenía ganas de decir eso, algunos TikTokers y YouTubers lo dicen y me da emoción, me da mucha emoción. Visualizo aquí obviamente a muchos personajes que de por sí ya me gustan y que sé quiénes son. A mí me gusta muchísimo Pokémon. Bueno, esto Ambers no lo sabe, es muy fuera de contexto. Al final del video me vas a dar 4 números, del 1 al 4 literalmente, y nada, me vas a decir tú como en qué orden podrían salir para que nosotros hagamos nuestra dinámica en el canal. Esa ya se enterarán después los fans de Ambers. Una colección de atuendos de entrenadores importantes de las últimas regiones desde Nintendo Switch. Bueno, tenemos Paldea, tenemos Galar y tenemos por ahí unos colados de Alola y de Unova. Okay. Cada una de estas cajitas debe traer uno de cada uno, no deben salir repetidos ni nada por el estilo. Y cada una también incluye un acrílico del Pokémon icónico de cada uno de estos entrenadores. Uno al azar y lo abrimos. ¿Se supone que todas las cajas son iguales? Todas las cajas son iguales. Ok, todas las cajas son iguales. Todavía no sabemos quién es. No sabemos quién es. A ver, aquí hay unas tijeritas, pues si no puedes. Ahí está. Va. Es un acrílico de los 3 starters de Paldea, o sea, sé que el outfit tiene que ver con Paldea, obviamente. Y es nuestro outfit de Academia Naranja. Exactamente. Con todo y su sombrero, que bueno, yo creo que no a muchos les gustó el sombrero, pero es parte del uniforme. Sí, me gustó el sombrero. O sea, no me encantó, pero sí me gustó el sombrero. Cabe resaltar que los outfits están como que puestos como si estuvieran en un como maniquí. Bueno, se llaman maniquís, pero son como estos como de exhibidores. Ajá. Ahora, como pueden ver, son varias piezas las que vienen, entonces como para estarlo armando. Puede que no armemos todos en cámara. Ahora, curiosamente, a diferencia de otros juguetes o coleccionables de Pokémon, este no te trae el típico chicle de manzana que siempre incluyen. Vamos a poner que esta base va aquí. Y luego... Sí, pues estamos viendo apenas cómo es que se arma. Entonces, tanto el de la Academia Naranja como Uva incluyen un acrílico de los 3 starters para no darle favoritismo a ninguno. La misma razón por la que los protagonistas de Horizontes Pokémon tienen uno de cada uno. Así es que ya tenemos aquí el primer maniquí. Les digo, no vamos a armar todos en pantalla, los vamos a abrir todos, pero no vamos a armarlos todos, a menos que encontremos una forma para hacerlo muy rápido. ¿A ti qué es lo que te parece la moda en cuanto a Pokémon? Yo sé que has hecho un video antes. Sí. Galar era el juego más nuevo. A mí como diseñadora de modas me encanta que le presten tanta atención al vestuario y al detalle. Todo lo que fue las primeras regiones, realmente los atuendos eran bastante básicos y bastante X. O sea, sí se destacan porque... Pero específicamente a mí, la región de Galar me súper mega encantó, precisamente por la complejidad en el vestuario y por la estética tan clara que muestran. En ese caso, pues era como que una estética punk, underground, con un toque de glam, increíble, y yo la amé, me encantó. Más aparte el hecho de que, por ejemplo, en el juego, tú puedes literalmente customizar a tu personaje. Leyendas Arceus es una joya en cuestión de vestuario, o sea, de por sí tienes un montón de vestuario, o sea, sacas y puedes estar 10 minutos vistiendo a tu personaje y haciéndole diferentes cortes de cabello y poniéndole accesorios, que si el monóculo, que si lentes, que si sombreros, que si el sombrero de Sir Aaron de diferentes colores, la combinación de outfits, el outfit ninja, el outfit como más dandy, el outfit clásico. Por ejemplo, hay como inspirados entonces, por ejemplo, tienes como que tu misión de Shaymin y tienes el outfit inspirado en Shaymin. Y aparte puedes usar el outfit completo de Shaymin o hacer mix and match. Sale, esta vez yo escogí la cajita y bueno, Ambers ya se spoileó un poquito de qué es, así es que le voy a dar oportunidad de que ella pueda armarlo. ¡Ay! Ok, vamos a ver. Bueno, es que a mí me encanta
Iono, me encanta Enigma. De verdad, yo adoro el outfit de Iono, o sea, creo que es de mis super mega favoritos. La onda de los Magnamite, rosita y azulito pastel, que encima aparte son los colores de mi canal de YouTube. Bueno, para mí es como wow. Las mangotototas de Tontín me encantan. Sí, al principio a mí también se me hacía como muy exagerado, pero ya en el contexto de ella, como que me hace más sentido. Y aparte todos los gráficos, su como vestido, bueno, es como un body holográfico que trae debajo, su choker. Es que el oversize es increíble, y aparte el cuellote todo lucido. Sí. El Pokémon de acrílico que incluye, que es como el icónico de ella, es Bellibolt. Bellibolt, que ya saben que Bellibolt es como la vela blanca, sirve para todo. Entonces, sí, para los que nos han visto en los streams, pues Bellibolt seguramente ha sido el protagonista de la mayoría, si no es que el segundo. Creo que al revés, por supuesto. Ahí está. Y la foto que te tomas con la líder de gimnasio es como de las más wow del mundo mundial. Sí. Es como que hasta posan y todo. Debo decir que no te quería yo creer, pero sí, Paldea me desilusionó un poquito en ese aspecto, porque ya no tienes tanta libertad como para vestir a tu personaje. Sin embargo, ya el outfit que viene preprogramado para los personajes que aparecen en el juego me parece muy, muy cool. O sea, yo sigo flipadísima con el Team Star. Y sí, glam, rock, hardcore. Wow. O sea, está muy, muy cool y muy buena. Y, por ejemplo, el diseñador que aparece ahí en Paldea del Team Star, uh-huh. Cuando empieza a vender como sus productos o sus cosas de moda, sí, la verdad es que se destacan del resto, y también se destacan en cuanto a que son súper caras y difíciles de conseguir. Sí. O sea, el güey se deja estar. Sí, pero, que de hecho eso lo hacen interesante. O sea, yo creo que a nadie nos gustó el hecho de que nos limitaran tanto a solamente utilizar el uniforme. O sea, cambia la playera o cambia pantalón o short, pero mismos colores y mismos estilos. Dentro de esas limitantes, el equipo villano modifica ese uniforme, y aunque se pintan la cara y demás, siguen estando dentro de esas limitantes. Es como, tengo esas dos prendas, pero quiero mostrar mi rebeldía. Entonces, inclusive es un punto importante que inclusive llega a mencionar el director, que oye, no pueden estar haciendo eso al uniforme, lo cual yo no me he dado cuenta hasta que él lo mencionó. Pero entonces, dentro de esas limitantes intentan jugar, y por eso es que ha sido como interesante esa parte de moda. Vamos a abrir dos más. Yo ya agarré uno y tú abre uno más. Vamos a ver qué es lo que nos sale a cada uno. Y pues quién sabe, o sea, ojalá esta colección haya pegado lo suficiente para que saquen más entrenadores. Sería buenísimo, y de diferentes temporadas. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ahí estoy yo sonriendo. Ajá. Esa soy yo sonriendo. Este es My Love Morpeko. Me encanta Marnie. Adoro a Marnie. Viene hasta con su mochilita. Me fascina. Amo, adoro su jacket toda punk. Amas y amamos. La verdad es que ha sido una de las entrenadoras que a todo el mundo les latió. Como que tiene muchísima personalidad en el anime. O sea, no porque en el juego no, pero en el anime. Creo que esto es algo por lo cual como que tienen tanto pegue este tipo de figurillas. Porque de verdad la cantidad, el nivel de detalle es impresionante. O sea, aquí todos los estoperoles, los moños en la bolsa, los cierres, las tachuelas, o sea, todo tiene un gran nivel de detalle. Yo puedo hablar un poquito más de experiencia porque también tengo la figura, ahí creo que es Figma, si no mal recuerdo. Y sí. O sea, yo la veo a un lado y la comparo con la chamarra, y solamente voy a darme cuenta de que la Figma es Figma porque es más grande. O sea, los detalles, la calidad del plástico, todo está muy muy bien hecho. Inclusive la mochila, en cuanto la viste, esta sí se ve exactita como es la de Figma. Y bueno, yo saqué la ropa de la líder de gimnasio Elesa de Blanco y Negro 2. Su Pokémon de acrílico es Emolga. No me he dado cuenta, pero tenemos dos líderes de gimnasio eléctrico que son como fashionistas. Es cierto. Obviamente por ser eléctrico es como justamente lo flashy, lo electrizante, lo vistoso. Ajá, sí, lo fluff. Uh-huh. Entonces, está interesante, y aunque se dedican a cosas diferentes, o sea, Elesa es modelo y creo que también es diseñadora, creo. Sí, y de hecho ella es de como los profesores como más fashion, porque aparte sí, efectivamente es modelo, porque es como de las más altas y de las más estilizadas. Sí. Sí,
Sí. Tiene como que precisamente es un vestido como tipo triquini y con su super huge chamarrota y sus audífonos. Yo la que recuerdo es la de Kalos, que tiene pues es como diseñadora. Es esta Valerie, de tipo hada. Algunos de nosotros también ya estamos como medio cansados de tanto canto y esta es de las pocas colecciones que te dicen, no trae nada de canto. Te quito a canto y te muestro las generaciones más recientes. De hecho, inclusive los Pokémon de los acrílicos tampoco hay ninguno de canto. Hay de Yoto, pero no hay de canto. De ropas solamente hay dos masculinas, que sería la de Raihan, el líder de tipo dragón de Galar, y de Grusha, el líder de tipo hielo de Paldea. Entonces igual y para otra colección pudiéramos tener entrenadores más masculinos. La verdad sí estaría padre que sacaran una colección de puros personajes del anime. Sí. Y tal vez meter a Jessie, porque ves que ella cambió como 5 veces de personalidad cuando se metía a los concursos. Así, por supuesto. Bueno, es que el equipo Rocket de por sí tiene como que su gama de vestuario aparte. Tiene su área de vestuario independiente. Sí. Entonces sí, estaría... y con mucho presupuesto, por cierto. Con mucho presupuesto. Le llegan las facturas a Giovanni y dice, oye, ¿en qué nos gastamos 2 millones en Terlenka? Lo deduce. Y hasta aquí vamos a dejar el unboxing del día de hoy. Espero que les haya gustado. En pantalla sí les voy a poner el resto de las piezas. Ahorita nos ganó un poquito el tiempo porque seguimos en las fiestas, como pueden darse cuenta. Así es que muchas gracias, Ambers, por habernos admitido aquí en su base de operaciones. Gracias por haberme hecho partícipe de esto. Gracias por invitarme a hacer este unboxing tan genial y tan curioso. Y estoy muy emocionada de hacer más colaboraciones contigo. Al ser cuestiones de moda, pues era algo obligado. Así es que no se olviden de seguirla. Ella es Ambers Fashion and Anime. Está en YouTube como Ambers Fashion and Anime y en TikTok como Ambers TikTok. Y de hecho, si me buscan como Ambers, me encuentran en todos lados. Así es que ya saben, vayan a seguirla. Compartan este video con todos sus amigos del mundo mundial, con todos sus amigos Pokémon, con todos sus entrenadores Pokémon favoritos del mundo mundial. Si les gustó, obviamente regálenos un super like. Y obviamente si no se han suscrito, pues que esperan, suscríbanse a ambos canales. Y pues nada, nos veremos en el siguiente video.